Buenos días y saludo de paz y bien a todos los amigos que nos sintonizan en los medios de comunicación de la provincia misionera de San Francisco Solano del Perú. Les saludo, soy el padre Alejandro Vice y vamos a tocar un tema o iniciar de repente porque es un tema muy amplio que puede dar cabida a varios programas que tenga la página web de la provincia, pero sí es un tema que he dedicado algunos años de mi labor académica a profundizar el sentido de la literatura apocalíptica. Cuando hablamos de Apocalipsis hay que entender varias cosas, ¿no? En primer lugar, que la Biblia tiene diferentes géneros literarios. En la Biblia hay diferentes escritos que reflejan las experiencias de vida del pueblo de Israel. Pueden ser experiencias colectivas, por ejemplo, el Éxodo, pero el profeta Isaías tiene una experiencia de Dios en el templo y es una experiencia personal. Entonces, en la Biblia hay un conjunto de experiencias individuales, colectivas, experiencias que tienen que ver con el tema, digamos, litúrgico, con el tema ecológico, con el tema, por ejemplo, de la oración, del canto, es decir, experiencias de vida. Diferentes experiencias de vida, de angustia, de enfermedad, de alegría. Ahora, todo eso se transmite a través de lo que llamamos nosotros géneros literarios. Es decir, lo primero que nosotros vemos en la Biblia es que la Biblia es literatura. Podemos decir que es la parte humana o la dimensión humana de la Sagrada Escritura. Pero esa literatura, a los ojos de nosotros que somos creyentes, no es cualquier literatura, sino que encierra un mensaje, digamos, de salvación, porque es un mensaje donde puede o tiene la capacidad de poder interpelar y transformar la vida de los seres humanos. Entonces, eso es a la luz de lo que llamamos palabra de Dios. Palabra de Dios y el lenguaje humano. Es la llave para poder descubrir el mensaje. Yo no puedo entender una persona, entender un escrito, si no entiendo el lenguaje, los giros literarios, los términos que utiliza, el vocabulario. Pongamos el caso, en la vida diaria tengo que entender el vocabulario que utilizas para poder comprender lo que me quieres decir. O escribimos, utilizamos lo que llamamos géneros literarios, que es el mejor medio para expresar nuestras ideas, nuestras emociones, aquello que queremos comunicar. Los libros de la Biblia son escritos que tratan de comunicar experiencias de vida. Los textos de la Biblia están escritos para alguien, sea una comunidad o sea una persona. Entonces, cuando uno estudia la Sagrada Escritura, tiene que entender el lenguaje. Hemos dicho varias cosas. Entender los símbolos que utiliza, los términos que utiliza, que corresponden a un contexto cultural, a un contexto histórico, pero también entender a quién va dirigido. Porque cuando uno escribe para una persona o para una comunidad, escribe cosas que le interesen a esa comunidad, cosas que, por ejemplo, las personas quieren aclarar algún tema, alguna duda. Recuerden ustedes Pablo aclarando algunas cosas a los corintios o a los romanos, a los tesalonicenses, de no haber problemas de fe, de no haber problemas a nivel comunitario, Pablo no hubiera escrito sus cartas. Entonces tenemos cartas de Pablo, es un buen ejemplo, porque había problemas en las comunidades y necesitaban aclarar, ¿no?, esos problemas a la luz de lo que el fundador de la comunidad les iba a decir. Bueno, dejamos un poco eso y entonces entramos a lo que podemos decir de un libro como el Apocalipsis. En primer lugar, en la Biblia hay escritos que se llaman apocalípticos porque, como sucede con todo género literario, por ejemplo, catalogar o decir estas, por ejemplo, son cartas. ¿Cómo sabemos que son cartas? Porque siguen un esquema casi igual. Cuando yo escribo una carta, hay un saludo, me dirijo al destinatario, tengo el cuerpo de la carta. Entonces hay un esquema que nos ayuda a decir que estas son cartas. Cada género literario tiene sus características y por tanto también tienen su finalidad. Un chiste tiene la finalidad de hacer reír, ¿de acuerdo? Una noticia tiene la finalidad de informar, ¿no? Entonces, ahora, el género literario apocalíptico, por lo que vemos en la Biblia,
En el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, el discurso que llamamos escatológico del fin del mundo es de carácter apocalíptico. Entonces no solamente hay Apocalipsis de Juan, Apocalipsis encontramos por ejemplo, en Isaías, Apocalipsis encontramos en el libro de Daniel, y encontramos en algunas partes de la Biblia, algún salmo, por ejemplo, que también tiene corte apocalíptico, porque las características literarias, el modo de escribir, los símbolos que utiliza, las visiones, cuando habla de visiones, es propio del género apocalíptico. Entonces, en la Biblia hay varios textos que son de género apocalíptico. No solamente es el Apocalipsis de Juan, que está al final, sino que hay un conjunto de escritos que hablan de visiones, utilizan símbolos muy similares, la finalidad casi es muy parecida, ¿no? Las características, el modo de dirigirse a sus oyentes o a sus lectores es muy similar. Entonces, decimos que hay un género literario apocalíptico y por tanto podemos decir que hay una corriente literaria apocalíptica. Es decir, hay personas que se les puede considerar como apocalípticos. Ahora, esto es muy interesante porque el Apocalipsis en la Biblia se encuentra en el Antiguo Testamento. Es decir, San Juan o Juan, de repente el que escribe el libro del Apocalipsis, que no necesariamente es el apóstol Juan, ¿ya? Tampoco es como el autor del Evangelio de San Juan. Puede ser que el autor del Evangelio de San Juan se base en alguna información del apóstol San Juan, pero no necesariamente el autor del Evangelio total sea el apóstol. Pero sí es alguien que se siente parte de una comunidad fundada por el apóstol Juan. Quiere decir que San Juan, o Juan, el que escribió el Apocalipsis, que está en nuestros libros de la Biblia, como buen judío, lo que está haciendo es recoger un modo de escribir, un modo de hablar que existía en la mentalidad judía de su época. Lo que ha hecho el autor es recoger textos o un tipo de género literario que existía ya en el ambiente judío. ¿Y para qué existía en el ambiente judío esta literatura? Bueno, la literatura apocalíptica tiene la finalidad de animar a las personas en tiempos de persecución o en momentos difíciles. Si cuando una persona creyente pasa por un momento muy difícil, porque el contexto político y social le es adverso a su fe, entonces surge la literatura apocalíptica. Yo les quiero dejar solamente con esta pequeña breve introducción, porque seguiremos hablando sobre el tema del Apocalipsis, pero hemos hablado sobre un poco entender qué es la Biblia, los géneros literarios, y que hay una literatura muy especial, un género literario muy especial, que es el género apocalíptico, pero que si bien nosotros estamos acostumbrados a leer el Apocalipsis de Juan con mucho miedo, ¿no? Y con muchas interrogantes, sin embargo, no solamente se encuentra en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento y están en otros libros que no están tampoco en la Biblia, pero que son de esa época. Entonces, les dejo con esta idea del Apocalipsis y vamos a seguir hablando, pero aliste su Biblia porque vamos a después leer poco a poco el Apocalipsis. Que tengan un buen día, paz y bien.